Hola, en esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a realizar algunos ajustes sobre el evento initialize del formulario. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cargar, por ejemplo, los títulos de esto y vamos a definir la cantidad de columnas que va a tener el listBox. También vamos a cargar algunos elementos o ítems en este ComboBox y además vamos a hacer una función que se encargue de realizar todo el cargue de los datos al listBox. Para ello entonces vamos a primero a realizar algunos cambios en este formulario. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir los títulos que va a tener esto. Vamos entonces a revisar primero lo que es el user_for y vamos a mirar el tamaño que tiene este listBox. Veamos entonces que tiene un ancho de 624, es decir que este tamaño lo voy a dividir en las columnas que yo necesito. Vamos a revisar cuántas columnas tenemos. Veamos que tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Podríamos definir que este listBox tuviese, por ejemplo, 8 columnas y no colocarle el tamaño por cada una de las columnas. Pero si no hacemos esto, por ejemplo, una columna que no necesita tanto tamaño como por ejemplo el precio y la fecha, quedaría muy grande y por ejemplo esto que sería el nombre quedaría un poco cortado y no se estaría viendo el nombre completo. Entonces para evitar eso vamos entonces a definir el tamaño de este listBox y a su vez le vamos a colocar unos valores ya por defecto. Y a este solamente le vamos a definir el mismo tamaño que le vamos a colocar acá. Vamos entonces aquí a seleccionar lo que es el listBox. Para ello voy a utilizar width y voy a seleccionar el listBox del título. Voy a finalizar de una vez en width. Ahora voy a definir la cantidad de columnas que va a tener este listBox. En este caso voy a colocar entonces column count y esto va a ser igual a 8 columnas. Luego voy a definir el tamaño de cada una de las columnas. Para ello voy a colocar column width. Y voy a igualar y entre comillas dobles y separado por punto y coma voy a colocar el tamaño que va a tener cada una de las columnas. Yo ya había definido el tamaño antes de comenzar a grabar esta clase, entonces solamente voy a colocar los valores que necesito. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es que le voy a agregar un border a este listBox y voy a seleccionar FM border style single. Luego lo que voy a hacer es que voy a agregar un ítem. Para ello voy a utilizar entonces el método .addItem y voy a colocar documento. Para las siguientes columnas lo que voy a hacer es que voy a colocar column. Voy a colocar la primera columna, el indicador de la columna y luego voy a colocar el índice o el indicador de la fila donde voy a agregar. Para ello voy a colocar listCount -1 y esto va a ser igual a nombre cliente, que sería la segunda columna. Voy a copiar esto, voy a dejarlo hasta ahí. Esta sería la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto me sobra porque son 8 columnas. Y aquí voy a colocar entonces para este, sería el teléfono, este sería el celular, este sería el producto, la marca, la fecha y finalmente tenemos lo que es el precio. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el listBox de detalle, que es este de acá. Entonces voy a colocar width listBox y este sería el de detalle. End width. Listo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a definir la misma cantidad o tamaño de columnas. Entonces serían 8 columnas y van a tener el mismo tamaño como lo hemos definido con el anterior. Y esto sería todo lo que vamos a hacer con este listBox por el momento. Hay que tener presente que no le puedo colocar esto mismo, ya que para ello vamos a colocar una función. Bueno, esto lo voy a colocar antes de. Invoco la función. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a cargar unos valores en este ComboBox. Este de acá, que es la cantidad de elementos o ítems que vamos a mostrar por pantalla. Entonces, ComboBox cantidad de elementos .list va a ser igual al array y aquí vamos a colocar 10, 15,
20,25,30. Luego vamos a seleccionar un elemento por defecto. Entonces combo box cantidad de elementos punto value va a ser igual y voy a colocar el 20. Luego lo que voy a hacer es que voy a definir que, por ejemplo, testbox página punto value va a ser igual a 1. Siempre que inicie el formulario vamos a igualar este testbox página igual a 1. ¿Y cuál es ese testbox página? Es este de acá. Veamos que es un testbox. Y aquí vamos a tener la posibilidad, ya sea de utilizar estos dos botones, vamos a poder incrementarlo o disminuirlo según la página que necesitemos ver. O podríamos digitar el número de página válido y este me llevaría a los datos que contiene dicha página. Listo. Ya finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a definir el límite que va a tener esta página. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos más o menos 2.988 registros, sería 2.987 si no incluimos lo que es el encabezado. Como tenemos 2.987 y si por ejemplo seleccionamos 20 elementos por página, entonces serían más o menos 150 páginas las que estaríamos visualizando con datos. Si por ejemplo definimos que la cantidad de elementos a mostrar sería de 10, entonces ya no va a ser 150 sino 300 páginas que vamos a tener en el formulario. Listo, entonces vamos a definir la página final. Para ello entonces voy a definir que lbl página final punto caption. Debo de colocar caption porque estamos haciendo referencia a un objeto label. Veamos que es este de acá. Y esto va a ser igual a wordCheck function punto y vamos a utilizar la función round up. Es decir que vamos a redondear al número siguiente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir o a utilizar el límite final del vector detalle. Para ello voy a colocar entonces ubound y voy a seleccionar el vector del detalle. Y esto lo voy a dividir sobre el valor que tiene el combo box cantidad de elementos punto value. Recordemos que aquí tenemos que colocar val debido a que el valor que esté almacenando acá, a pesar de que sea numérico, entonces lo estaría guardando como tipo texto. Entonces debemos de colocar esta función para que me convierta este valor numérico en un valor numérico para poder realizar la operación acá, que es una división. Luego vamos a colocar entonces que el redondeo va a ser de 0 decimales. Listo, vamos a ejecutar a ver qué tal nos va. Aquí me está saliendo un error con esto, vamos a quitarlo entonces. No es que haga mucho que digamos. Voy a quitar esto. Y veamos entonces cómo va quedando el formulario. Veamos que aquí hemos cargado 5 elementos. Entonces 10, 15, 20, 25 y 30 elementos. Y hemos seleccionado que el valor por defecto sea el 20. Aquí ya tenemos cargados los valores. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una función que se encargue de cargar cada uno de los elementos del vector y según la página, veamos entonces que aquí ya he agregado la página 1, que es la inicial, y tenemos que son 150 páginas, debido a que inicialmente va a cargar todos los elementos y ya después vamos a poder utilizar estos filtros de acá para poder mostrar algunos datos según un producto. Podríamos agregar otros combos, pero se nos haría el ejercicio un poquito más largo. Vamos a dejarlo más bien con un combos y con eso podríamos entender por completo este ejercicio que estamos realizando. Vamos entonces a realizar la función. Esta función la voy a agregar aquí mismo. La función la voy a llamar mostrar. Esta función lo único que me va a pedir es el número de página de los elementos que voy a mostrar. Entonces número de página. Y esto va a ser de tipo doble. Dentro de esta función lo primero que voy a hacer es que voy a declarar una variable que va a tener como nombre número de elemento y enseguida la vamos a utilizar y este número de elemento va a ser de tipo doble. Luego lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el listbox detalle. Finalizo de una vez para que no presente ningún error al final. Y lo primero que voy a hacer es que voy a limpiar los elementos que se estén mostrando en el listbox. Recordemos que con esto, si no lo limpiamos, entonces me va a mostrar los elementos de la página que está actualmente más los elementos de la nueva página que tengamos seleccionada en el formulario. Entonces primero limpiamos y luego vamos a cargar los elementos en el listbox. Para ello entonces voy a hacer un ciclo. Este ciclo va desde 1
hasta, y vamos a utilizar val, y vamos a seleccionar la cantidad de elementos que tengamos definido en el combo box cantidad de elementos, punto value. Finalizamos el ciclo con nest i. Ahora dentro del ciclo lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la variable número elemento. Y esto va a ser igual a val, combo box, cantidad de elementos, punto value. Y esto lo vamos a multiplicar por el número de página. Este número de página veamos que es un parámetro que hemos definido en la función. Entonces número de página. Pero a este número de página le tenemos que restar una unidad. ¿Por qué? Porque enseguida le vamos a sumar al resultado de esta operación, le vamos a sumar el elemento que va a ir recorriendo esta variable i. Es decir, que si por ejemplo yo lo dejara de esta manera, lo que haría en la primera página, por ejemplo en este caso que me estaría mostrando 20 elementos, cuando inicializa el formulario, entonces me estaría mostrando los datos de la segunda página. Y por ejemplo si el usuario selecciona la última página, en ese caso no le mostraría nada y podría generar un error. Entonces por ello le vamos a restar una unidad. Y vamos a encerrar esto entre paréntesis por ley de signos, para que primero se realice la resta y después la multiplicación. Voy a encerrar esto entre paréntesis para que quede más ordenado. Y finalmente le vamos a sumar lo que tenga la variable i. Luego lo que voy a hacer es que voy a utilizar un condicional si bound vector detalle es mayor o igual que el número elemento, entonces vamos a agregar los datos al vector de detalle. Vamos a finalizar entonces y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el método addItem. Veamos entonces que aquí tengo seleccionado lo que es el isBox detalle. Entonces addItem, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el vector detalle y voy a colocar el elemento número elemento. Y voy a colocar punto documento. Esta sería la columna que voy a agregar. Voy a colocar el siguiente que sería con column. Voy a seleccionar la primera columna. En este caso esta sería la primera columna. La segunda columna sería esta, pero veamos que empieza con 1. Luego para definir la fila donde voy a insertar el dato, entonces voy a utilizar listCount menos una unidad. Y esto va a ser igual a vector detalle número elemento punto nombre de cliente. Voy a copiar esto. Listo, esta sería la columna 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y esto sería, en vez de nombre de cliente, sería teléfono. Este sería celular, producto, marca, fecha y precio. En caso de que esta condición retorne como resultado falso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a finalizar de una vez el ciclo. Entonces else exit for. Listo, ya tenemos entonces finalizado lo que es la estructura condicional, la estructura repetitiva que hace referencia a esta de acá y la estructura with, que es esta de acá. Para ensayar esto, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar este mostrar por aquí en initialize. Mostrar, y vamos a mostrar la página número 1. La voy a colocar así para que solamente muestre los datos de la página 1. Enseguida voy a quitar esta línea porque más adelante en la siguiente clase vamos a realizar algunos ajustes a lo que son los otros controles, como por ejemplo este de acá y este de acá. También vamos a hacerle algunos ajustes a este de producto. Vamos a ejecutar y veamos entonces que ya se encuentran cargados los elementos de la primera página. Veamos que por el momento está cargando lo que son 20 elementos, pero enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a corregir esto y luego lo que vamos a hacer también es que vamos a agregar un evento change a lo que es la cantidad, entre otros ajustes adicionales. Veamos entonces que se encuentra operativo. Por el momento, si doy clic sobre esto, veamos que todavía no hace nada, ya que no hemos agregado las instrucciones que necesitamos para ello. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase.